de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Dios le bendiga grandemente y gracias, mis queridos jóvenes, por este tiempo tan especial que hemos vivido en el tiempo de adoración al Señor. Estamos complementando este tema de la predicación sobre lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y anhelamos realmente que se vaya clarificando más allá de un conocimiento en el punto de vista del logos, del entendimiento de la palabra. No queremos que quede ahí la explicación, queremos el rema, queremos la transformación de lo que el Espíritu hace en nuestras vidas, que sufra nuestra naturaleza una transformación, un cambio de lo que representa estos temas. Vamos a terminar la próxima semana con el tema de la humildad y habríamos tratado todo lo que es el fruto del Espíritu Santo. El texto que ustedes ven ahí menciona y dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Pero de la misma manera, mi querida familia, que un árbol es bueno cuando el fruto se ve. Si un árbol no tiene fruto, medio que se constituye en un perfecto desperdicio, ¿verdad? Un fruto se entiende que se puede ver. Un fruto se entiende que se puede tocar y se puede disfrutar de lo que el fruto es. De la misma manera, el fruto del Espíritu Santo es algo que se debe ver, es algo que se puede tocar, algo que se puede palpar. Caso contrario, no tendría sentido. Y si la Biblia me dice pero el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, 9 de ellos, tiene que verse. Y he puesto aquí al fruto del Espíritu Santo en forma de cruz, para que se pueda entender de mejor manera que debe ser algo que se debe ver, y más aún algo que se debe ver en forma de cruz. Si usted se pone así, todos adquirimos esta forma, todos tenemos la forma de cruz, y se debe entender que hay algo de enseñanza por la palabra que ha diseñado 9 características del fruto y que se tienen la forma de cruz, ¿no? El amor, el gozo, la paz, que está aquí mismo, y noten que aquí coincide 3 de ellos: la paz, la bondad, la amabilidad, la paciencia, la fidelidad, la humildad, el dominio propio. Pero aquí se encuentra el centro, que se entiende que es el corazón de Jesús. Si yo digo que he recibido a Jesús como mi Señor y Salvador, yo debo andar como Él anduvo, y debo mostrar, por lo tanto, el fruto de lo que es el Espíritu Santo. Pero hay una cosa interesante en esto. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces utiliza sus manos durante el día? Todo el tiempo, todo el día. Es imposible realmente una damita arreglarse en la mañana frente al espejo sin las manos. Imagínense lo que eso significaría. El fruto del Espíritu Santo debe ser algo visible, algo que se muestra. Y me parece muy hermoso de la Escritura que aparezca el fruto del Espíritu Santo en forma de cruz. Y a la derecha la bondad y a la izquierda la paciencia. ¿Qué tal lavar los platos con paciencia y con bondad? ¿Qué tal trabajar en el lugar donde yo esté con paciencia y con bondad? Y si somos sinceros, todo en lo que hacemos requiere paciencia, requiere bondad. Todo requiere amor, gozo. Por lo tanto, hay algo de mucho significado en lo que representa el fruto del Espíritu Santo. Pero permítame de esta manera, y que pido al Señor que así ocurra. ¿Algo pasa ahí?
miremos nosotros, el corazón de Cristo se concentran tres características de lo que es el fruto. Amor en la parte de arriba. La Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Y si ese es el vestido que yo entiendo que debo vestirme todos los días, el amor nunca deja de ser. La Biblia me dice que el Señor nos ha dado preciosas y magníficas promesas para vivir como Él quiere, y que luego de escapar de las cosas de este mundo podemos adquirir la naturaleza divina. Así dice Primera de Pedro en el capítulo 1, Segunda de Pedro el capítulo 1. Por lo tanto, se entiende que yo debo vivir en amor todos los días, pero eso parece que no es muy fácil, ¿verdad? Pero debe haber gozo también en mí. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Por lo tanto, se entiende que yo, revestido del fruto, debo estar en su presencia continuamente, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Luego, en la parte central me dice paz. ¿Cómo yo puedo realmente estar en paz? La Biblia me muestra y dice: justificados pues por medio de la fe en Jesucristo, tenemos paz para con el Padre. Y esa justificación por medio de la fe no me da únicamente eso, sino me da la capacidad de acceder a la gracia, y esa gracia me permite mantenerme firme y estable. Y luego menciona, pero más allá de eso, me permite manejar el dolor. Y cuando manejo el dolor, me permite tener paciencia. Y la paciencia me da entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Pero también la Biblia me habla de amabilidad. Sea vista por todos la amabilidad, dice el libro de Filipenses. Cristo está por venir. Por lo tanto, la Biblia describe en cada uno de los aspectos cómo yo debo mostrar. El concepto de la bondad. La Biblia me dice que el fruto de la luz es justicia, toda bondad y verdad. Entonces Dios ha querido describir la cruz en la vida de las personas como Él quiere que seamos. Pero también habla de lo que es fidelidad. En la Biblia en Filipenses me dice que Él es fiel, no puede negarse a sí mismo. Nosotros somos infieles, pero Él es fiel. Luego va describiendo el concepto de humildad. Jesucristo tiene ese emblema de la humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice la Escritura. Y luego el dominio propio, que es un elemento vital. Practiquen el dominio propio, dice la Escritura, porque Satanás, como león rugiente, está buscando a quien dar su zarpazo. Ahora bien, sin la cruz no podría yo movilizarme. Yo tengo que caminar en forma de cruz. Pero a veces uno entiende un poquito más mal del concepto de la cruz. Miremos un poquito lo que esto significa. En el libro de Mateo 10:28, 16:24 y Marco 8:34, los tres evangelios repiten el mismo concepto. Jesús le dice a la gente: el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ¿cómo nos negamos a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a dejar de ser nosotros? Si siempre anhelamos que nos vean a nosotros, si queremos siempre mostrar nuestro yo. ¿Cómo se define el ego? A veces ustedes han de haber escuchado, ¿no?, ciertas expresiones que se hacen muy típico en nosotros, en nuestra cultura latinoamericana. ¿Cómo se define el ego? Ustedes han de haber oído que el ego es todo argentino que llevamos dentro. Y no sé por qué a los argentinos se les ubica de esta forma. ¿Será que tienen los argentinos, tienen a Maradona, a Messi, a Francisco, el Papa, ¿no? Pero a mí me pareció un poco chistoso un día que estábamos con algunos pastores, y un pastor peruano dice:
ustedes no tienen tantos terremotos como terremotos tenemos nosotros, le dice el peruano a un pastor, como amigo, ¿no? A un pastor argentino. Y el pastor argentino dice, bueno, no sé. ¿Sabes por qué no tienen ustedes terremotos? Porque ni siquiera la tierra les traga. A mí me dio una risa porque entre broma y broma, ¿no? Algo quiere mostrar la cultura, algo quiere mostrar la cultura nuestra. Pero el ego es un problema. Si es que yo tengo un ego, no puedo conectarme a la divinidad. A ver, yo quiero por favor insistir en esto. Si yo todavía me manejo como yo soy el que mando, yo soy el que tengo la razón, yo soy el primero en todo, yo busco cualquier cosa por alimentar mi ego, entonces nunca voy a ser parte de la naturaleza divina. Nunca Dios me va a utilizar. El que tiene ego en sí mismo nunca entenderá la cruz. Nunca entenderá la cruz. Nunca podrá abrazar como Dios quiere que abracemos. Por lo tanto, si yo no quito, no doy muerte a mi ego, realmente no voy a poder hacer nada. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo, vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió en la cruz para mostrarme su amor a mí. Por lo tanto, lo que me dice la Biblia, mi naturaleza tiene que ser crucificada. Si mi naturaleza no es crucificada, por lo tanto, yo no voy a ser usado por Dios. Dios no usa la naturaleza caída. Dios no usa. Dios utiliza a la persona que tiene su misma esencia, su misma naturaleza. Y esa expresión, yo ya no vivo, Cristo vive en mí, es fundamental. Pero también me dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Quién le quiere seguir a Jesús? ¿Todos quisiéramos seguir a Jesús? Sí. Debemos negarnos y debemos tomar la cruz. Pero ¿cuál es la cruz? ¿Cuál es la cruz? Alguien dice, mi mujer es la cruz. Ella es mi cruz y tengo que seguir. O mi marido es la cruz. O mi hijo es la cruz. O mi enfermedad es la cruz. Entonces cada uno dice, Señor, yo sí tengo ganado puntitos porque tengo que cargar esta cruz, ¿verdad? Pero es una manera muy equivocada de ver el evangelio. Toma mi cruz, es, a ver, ¿puedo yo caminar así? ¿Puedo yo extender mi brazo de humildad, de paciencia, de bondad? ¿Puedo yo caminar con dominio propio? Eso es lo que me está diciendo el texto. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y luego sígame. Por lo tanto, tomando su cruz implica conexión, es tener su carácter. Seguirle a Jesús es tomar la decisión de tener su carácter. Repito, seguir a Jesús implica tener su carácter. En otra manera de decir es, yo puedo tener una evidencia que le sigo a Jesús si es que tengo su carácter. Porque es fácil decir sigo a Jesús. Pero el punto es, ¿tengo yo su carácter? Si tengo yo su carácter, entonces estoy siguiéndole a Él. Y su carácter muestra las 9 características de su fruto. Jesús, antes de ir al cielo, luego de resucitar, le dijo a los discípulos, toda autoridad me ha sido dada, por tanto, vayan, hagan discípulos, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles todas estas cosas que yo les he indicado a ustedes. Yo estaré con ustedes al final de los tiempos. Por lo tanto, cuando Jesús dijo eso, nos puso a nosotros en misión. Pregunto, ¿estamos nosotros en misión? Contestémonos esa pregunta. Jesús nos dijo, id, vayan, hagan discípulos a todas las naciones,
bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todas estas cosas que yo les he enseñado a ustedes. Por lo tanto, si yo digo que sigo a Cristo, tengo su carácter, estoy bajo su autoridad en misión. Estoy bajo su autoridad en misión. Entonces mi vida tendría sentido. Mi vida tendría realmente un significado. Sabría por qué estoy trabajando aquí, por qué vivo, por qué existo, para qué estoy aquí en esta tierra. Debo tener fruto y ese fruto tiene que verse. En el capítulo 3 del libro de Lucas, Juan el Bautista les dice a la gente: todo árbol que no produzca fruto será cortado y lanzado al fuego. Y Juan el Bautista decía directamente: deben presentar frutos de arrepentimiento, caso contrario, si no hay frutos, son cortados y lanzados al fuego. Entonces aquí viene una cosa importante: o tengo fruto o soy cortado y lanzado al fuego. Por favor, el evangelio no es broma, no es chiste. Está dado para transformar el mundo. Hemos dicho que los dones es la pedagogía de la fe para transformar el mundo. Es el qué hacer y el fruto es el cómo hacer. Se requiere carácter para transformar el mundo. No es cuestión únicamente de saber qué mal está el mundo, porque eso de alguna manera es fácil saber qué mal está el mundo. El tema es cómo voy a hacer yo para cambiar el mundo, y para eso requiero carácter. Saber mover los brazos en bondad y en paciencia para cambiar un mundo hostil. La iglesia es columna y fundamento de la verdad, me dice así la Escritura. Frente a eso, ¿cómo voy a tratar la bondad? ¿Cómo voy a manejar realmente la bondad? Ya parece que no me funciona esto. Bueno, allá me van a ayudar, ¿sí? La Biblia define a la bondad como la esencia de lo que es Dios, ¿sí? Define a la bondad, repito, como la esencia de lo que es Dios. Pero decir tú eres bondadoso, Señor, suena una expresión limitada. Quiero que me escuche bien. Decir tú eres bondadoso, Señor, suena una expresión limitada. Y Dios no se ha definido a sí mismo de esa manera. Dios se ha definido a sí mismo que muestra su bondad con alguna evidencia visible hacia afuera. Es bondadoso, dice el Salmo 31:19, a los que le buscan refugio. Por lo tanto, si yo le busco a Él, yo voy a percibir, voy a recibir todo el poder de su bondad, toda la esencia de Él. Yo tengo que movilizarme, por lo tanto, de tal manera como Él se movilizó. Tengo que seguirle a Cristo y andar como Él anduvo. Por lo tanto, yo debo buscar quién requiere refugio. ¿Quién requiere refugio? En mi lectura muy personal, lo que está pasando con Siria, lo que está pasando con la palabra migrantes, yo creo que Dios está mostrando a la saciedad cómo el mundo no puede trabajar con los que requieren refugio. ¿Cómo haríamos nosotros si de pronto se presenta alguien que requiere refugio? ¿Cómo lo vamos nosotros a manejar eso? El Señor me permitió estar en la frontera con Siria, donde se podía escuchar los aviones que entraban a Siria a bombardear. En esa ciudad limítrofe había gente que salía huyendo de Siria. Gente que estaba lastimada, no solamente físicamente, sino todo su interior mostraba en su rostro el pánico de la guerra. Requerían refugio. ¿Cómo se podía proceder? Había una iglesia y un hombre, tamaño familiar, un hombre, qué inmenso ese hombre, pero tenía un corazón tierno de niño.
Entramos a un refugio donde estaban la gente de Siria y mujeres viviendo en un frío terrible, descalzos, y el piso era húmedo completamente. Yo con toda la ropa realmente necesitaba hacer un esfuerzo grande para sostenerme por el frío. Y la gente estaba ahí descalza. Y ese hombre enorme cargaba una botella de gas, ¿no? y un mechón y les daba a ellos, ¿no? Esto indicando cómo funciona para que tengan calor en medio de ese tremendo frío. La bondad muestra la esencia de Dios al que requiere refugio. La bondad de Dios de igual manera cubre, dice el texto del Salmo 68:10, es poderoso en bondad y cubre las necesidades del pobre. ¿Cómo es andar con la cruz? ¿No? Es tener la percepción, por así decir, y perdón que algo necesita Él. ¿Qué necesidad tiene Él? Andamos así, caminamos buscando la necesidad del otro. Medio que no mucho, ¿verdad? Vivimos muy atolondrados, muy al apuro. Corre por aquí, corre por allá. No nos detenemos mucho cuando vemos la necesidad. Y me dice el texto que la bondad de Él cubre las necesidades del pobre. La esencia, por lo tanto, de Dios es que yo tenga la capacidad de ver las necesidades del pobre. No somos así. Pero también nos hemos equivocado, como vamos a ver después, en la palabra. ¿Qué es necesidad? ¿Qué es la palabra necesidad? Dice el Salmo 145, verso 7 y Efesios 5:9, que la bondad se manifiesta en justicia, en verdad. El libro de Efesios, me gusta mejor este verso que dice que el fruto de la luz es toda bondad, justicia y verdad. Así dice el texto. Eso que implica que si yo ando de la manera de Jesús en forma de cruz, tengo que percibir dónde hay injusticias. Porque me dice el texto que el fruto de la luz es justicia, es toda bondad, justicia y verdad. A ver, hermano querido, por favor, cuando hay injusticias, ¿buscamos arreglarlo? ¿Buscamos arreglarlo cuando hay injusticias? Si somos sinceros, mírate que no. O muy poco lo hacemos. O le toreamos a la injusticia. Porque ahí está la injusticia. Es parte de la naturaleza humana. Los sistemas de corrupción están ahí. Pero me dice ahí que si yo tengo fruto de la luz, el Señor en su esencia me da a mí la capacidad por la bondad de hacer justicia. Hacer justicia. La justicia tiene que hacerse, tiene que producirse, tiene que crearse. No es una definición de justicia, tiene que construirse. La justicia tiene que construirse. La injusticia es una estructura enorme, hermanos. La injusticia es una estructura enorme, es un edificio enorme. Sus tentáculos están en todas partes. Y Dios nos ha llamado a nosotros a romper sistemas injustos. Caso contrario, no podríamos decir que le seguimos a Cristo. No deberíamos tolerar la injusticia. No deberíamos tolerar sistemas que hagan daño al otro. A veces compañeros de trabajo sabe que el esposo le está engañando a su esposa y ya le dejamos, mejor no me meto, se dice. Nunca tengo la valentía de decirle, oye Señor, tú eres casado, estás haciendo daño a tu esposa, estás haciendo daño a tus hijos, estás mal. No es que yo me debo ir donde la esposa dice, ve a su marido le engaña. No es mi deber hacer eso, sino confrontar a la persona que está haciendo daño. No hacemos eso. Asumimos que es parte de, no nos interesa, no mostramos la bondad, no mostramos. La bondad, por lo tanto, por la esencia de lo que es Dios, es la capacidad de producir el bien, de producir bienestar, de producir felicidad.
Eso es la bondad. Hermano querido, no es construir cosas. Es tener la capacidad, por la esencia de la naturaleza de Dios, que yo esté en capacidad de producir el bien. Si mi corazón tiene la esencia de Dios, yo no voy a dañarle a nadie, no le voy a engañar, no le voy a hacer daño, no le voy a robar, no le voy a lastimar, no voy a ser grosero, no le voy a lastimar de ninguna manera, porque si yo tengo la esencia del Espíritu de Dios, hay bondad en mí, por lo tanto yo soy generador del bien, del bienestar, de la felicidad. Por eso un matrimonio debe convertirse en la esencia de la bondad. Y así se mantiene el matrimonio. No digo que no sea fácil, no digo que no enfrente dificultades. Se enfrentan muchas dificultades, pero hay que permanecer. No es únicamente saber hacer el bien, sino estar en capacidad de producir el bien. Eso es bondad, tener la capacidad de producir el bien. No solamente saber que hay que hacer el bien, sino tener la capacidad de producir el bien. Y eso es el rol de la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Y la iglesia no es la estructura física. Si usted trabaja en el gobierno, usted tiene que mostrar al gobierno la capacidad de hacer el bien. En donde quiera que esté, en donde quiera se encuentre. Porque repito, el sistema injusto de hacer el mal tiene muchos recursos para generar el mal. Pero Dios nos ha hecho al cuerpo humano con características especiales. Porque usted y yo anhelamos ser felices, pregunto yo. ¿Quién no desea ser feliz? ¿Quién no desea estar alegre? ¿Quién no desea reírse? ¿Nos gusta reírnos? Por supuesto. Dios inventó la risa. Dios creó la carcajada, por así decirlo. Dios hizo eso. Pero es interesante que el ser humano tiene esta palabra llamada serotonina. Es un propulsor del placer, del bienestar físico. Genera el bienestar emocional, regula el sistema inmunológico. No tengo aquí ojalá me pueda servir. No tengo aquí, pero si ustedes ven en la figura de la derecha, estos no son huesos, son neuronas. Son neuronas. Y ahí vemos nosotros esas cositas redondas verdes, es la serotonina. Es interesante que la serotonina es una molécula compuesta por nitrógeno, por hidrógeno, por oxígeno, que son, por así decirlo, elementos. ¡Ay, qué lindo verte! Chispas. ¿No? Tiene esa característica muy especial, siendo átomos, por así decir, de alto nivel de combustión. Son elementos neurotransitores que regulan el comer. Usted está comiendo, se llena, como se suele decir, y enseguida el cerebro le dice: estás ya satisfecho. La gula es romper esa línea. Y dice: ya está satisfecho. Regula el sonreír, el sentir alegría, los estímulos sexuales para los matrimonios. Esto es una cosa muy buena. Si la mujer por varias razones no tiene estímulos sexuales, le falta serotonina y necesita la serotonina. Regula el estado de satisfacción cuando se hacen los ejercicios físicos. Por lo tanto, Dios ha hecho de esta manera. Pero usted puede decir: ¿qué tiene que ver esto con el fruto del Espíritu Santo? La siguiente lámina, por favor. Desarrolla también la habilidad para generar ideas. Tengo la mente fresca, tengo esta idea que se me vino. La serotonina está trabajando ahí. La mente fresca, generador de buenas ideas, de ideas interesantes, ideas productivas. Pero la falta de serotonina produce falta de sueño. Yo puedo decir: ¿hay alguien que aquí que no suele dormir fácilmente?
tiene problemas con la serotonina. Es irritable, se molesta de todo, tiene problemas de serotonina, ¿verdad? La depresión, muchas veces los médicos señalan que es por la falta de serotonina. Inclusive los niveles mayores, como es el trastorno bipolar. Hay elementos químicos a través de las pastillas que pueden ayudarle. Los antidepresivos, por ejemplo, es un ejemplo de. Emiten serotonina. Debilita el sistema inmunológico la falta de serotonina. Dios nos diseñó así. Pero ¿qué hace el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué hace realmente la persona que sabe que es la bondad, la paciencia, el amor, el gozo? Las investigaciones se muestra claramente que cuando hay una explosión de bondad se dispara la serotonina. Se dispara la serotonina. Entonces yo me he puesto a pensar, Dios santo, qué maravilloso eres tú. ¿Cómo puedo yo regular mi sistema inmunológico? ¿Cómo le podríamos hacer, mi querido varón? En este sentido que tenemos, en este criterio que estamos aprendiendo. ¿Cómo puedo mejorar mi sistema inmunológico? ¿Cómo? Siendo bondadosos, siendo pacientes, siendo amables. La bondad es el disparador de la serotonina, porque genera paz interior. Porque si yo adquiero la esencia de Dios y esa esencia por medio de Jesús me permite andar como Él anduvo, entonces yo voy a ver con mis ojos la necesidad del otro y me acerco, le abrazo, le ayudo y hay un disparador interno que me llena de gozo. Por esa razón, la vivencia en el Espíritu es el nivel más grande de felicidad. La vivencia en el Espíritu es el nivel más alto, más grande de gozo y de felicidad que se encuentra en el extremo tan alto que ninguna de las otras cosas que se encuentran abajo pueden igualar el gozo, la felicidad, el placer que yo puedo tener cuando se encuentro en este nivel. Entonces todo lo demás no puede realmente compararse. Por lo tanto, nadie que esté, por así decirlo, con sus cabales quisiera descender de ese nivel. Por eso se asegura la santidad en este nivel, porque en la santidad hay gozo, en la santidad hay disfrute, en la santidad hay el máximo nivel de felicidad. Entonces dejo a un lado el placer que el mundo me da. No me interesa bajarme a este nivel, me encuentro ahí en el nivel más elevado. El fruto del Espíritu Santo me asegura la santidad. Qué tremendo que es esto. Yo suelo decir, mente vacía, vasenilla del diablo. ¿Están de acuerdo? Pero la mente llena del Espíritu es santidad asegurada. Tenemos un pequeño problema en lo que es el concepto de la diversión. Como Satanás es experto en eso, mire lo que hace. Gracias, mis hermanos diáconos y hermanos de intercesión, por estos regalitos que se nos han dado. Y coincide el día del pastor con el día de las brujas. Y el día del pastor se entiende que es por celebrar los 500 años de la Reforma. ¿Sí? ¿Qué implica 500 años de la Reforma? Hubo un hombre que se dio en cuenta cómo estaba la iglesia en esa condición y fue y puso en la puerta de la iglesia todos los puntos que la Escritura dice contrarios a lo que estaba haciendo la iglesia en ese entonces. Y todo el cielo era a través de negociaciones económicas. Y Lutero dijo: solo Biblia, solo gracia, solo fe, solo Cristo. Los 4 solos de Martín Lutero. ¿Pero festejamos eso comúnmente? No. Pero si el día de las brujas, pues, ¿cómo se visten las fiestas? ¿Cuál es su forma de vestirse la gente?
de demonios, de brujas. O sea, mientras más feos están torcidos, mientras más cosas ahí, más espanto quieran mostrar, se llenan de felicidad. Y resulta que parecería que el espanto también produce gozo. El espanto también produce felicidad. Fíjense ustedes cómo es la realidad. Entonces, el mundo es experto en lanzar sistemas distractores. Nos distrae fácilmente y nos parece normal, porque es cuestión de sentirse bien. Pero no solo es cuestión de sentirse bien. Déjeme decirle, ¿qué es la droga? La droga es un elemento externo que al entrar al cuerpo de uno dispara una serotonina no natural y le hace sentir a la persona llena de gozo, disfruta, pero es un agente externo. Pero ¿qué hace el agente externo? La droga le va destruyendo la capacidad natural de producir serotonina. Por eso la gente que tiene este problema busca más y más lo de afuera, porque ya el cuerpo de manera natural no puede producir lo que naturalmente debería producir, placer, y tiene que inyectarse de manera exterior cualquier estimulante fuerte, entre ellos la droga, entre ellos el alcohol. El alcohol es un agente externo que produce calentura, por así decirle, al cuerpo, ¿no? Los primeros traguitos que produce, Edguitas. No, pero una molestia. Así éramos nosotros. Ya está chispo, se dice, ¿sí? Ya está alegre, ¿sí? Que esa es la cultura nuestra. Entonces los primeros tragos producen alegría. Entonces tomemos algunos tragos, porque eso produce alegría. Pero estamos engañándonos, estamos matando a nuestras neuronas. Por eso, mi hermano, creo que con todo el corazón voy a decir algo, tal vez no les agrade mucho, no sé, por favor, no venda trago, no venda licor, porque está matando al prójimo. Puede ser un negocio rentable, pero no espiritualmente rentable. Estoy dañando al otro, estoy perjudicándole al otro. Es la realidad, ¿verdad? Pero vamos un poquito más allá. Si el Espíritu Santo en su bondad, fruto del Espíritu, dispara la producción de serotonina, eso permitirá cambiar la sociedad. Cambiar la sociedad. Pero cambiar la sociedad, hermano querido, ¿qué es cambiar la sociedad? Yo debo decir, y yo he pedido perdón a Dios, digo, Dios mío, nos hemos equivocado, o de una mejor manera, yo creo que no hemos sido eficientes. A ver, quiero yo confrontarles. Isaías 58 del verso 6 al 7, el ambiente de Israel en ese entonces eran que querían ayunar. ¿Y qué era el ayuno de ellos? Ponerse las caras desfiguradas, se pintaban pálidos. ¿Qué estás haciendo, hermano? Ayunando, hermano. Estoy ayunando y con la cara hecho pedazos. Y Dios les dice, diles, no quiero ese tipo de ayuno. Más bien el ayuno que yo quiero es que rompan las cadenas de injusticia. El ayuno que yo quiero es que se desate las correas del yugo. El ayuno que yo quiero es que se dé libertad a los oprimidos. El ayuno que yo quiero es romper toda atadura. Ese es el ayuno que yo quiero. Y luego dice el texto, pero paralelamente a eso, comparte el pan con el hambriento. Da refugio a los que no tienen techo. Viste al desnudo. Ayuda al semejante. A ver, seamos sinceros. Quisiera hacer una pregunta. Mis estimadas damitas, ¿qué es más fácil a su juicio? ¿Sí? ¿El 1 o el 2? ¿Qué es más fácil en la práctica hacer? La 2, es correcto. Es fácil meter la mano en el bolsillo y sacar $10. Es fácil no llevar alimentos a quien no lo tiene. Lo que no es fácil es detenerse y ayudar al semejante, ayudar al que está pasando con problemas de adicción,
porque eso se requiere tiempo. Ayudar a la persona que tiene crisis en su vida matrimonial es difícil porque se requiere tiempo. ¿Cómo se deletrea la palabra amor? ¿Cómo se deletrea la palabra amor? Ya. ¿Cómo se deletrea la palabra amor? Es facilito, ¿no? Pero amor no se deletrea así. Amor se deletrea tiempo. Facilita decir AMOR, pero amor es tiempo. Por eso la mujer requiere tiempo de su esposo, que le atienda. Los hijos necesitan tiempo. La gente necesita tiempo. Eso es amor. Requiere tiempo. Pero hay una cosa interesante. ¿Sabe qué es el efecto del 1 y el 2 cuando se hacen los dos? Por favor, si podría cambiarle. La Biblia me dice que si desato el yugo, si se rompe toda cadena de injusticia, tu luz despuntará como la aurora. ¿Qué cosa más formidable que es eso? ¿Qué implica? Déjenme ponerle su ejemplo, mi querido varón. ¿Su nombre es? Leonardo. Si Leonardo rompe todo sistema injusto, si Leonardo rompe toda atadura, si Leonardo ayuda al pobre y necesitado, si Leonardo hace eso, entonces tu luz, le dirá Dios a Leonardo, despuntará como la aurora. Leonardo al instante sentirá sanidad. Leonardo dirá, tu justicia, Leonardo, tu justicia te abrirá camino. No habrá estorbos en el camino. Tu justicia te abrirá camino. La gloria, Leonardo, te seguirá siempre. Leonardo, cuando tú le llames al Señor, Él te dirá, aquí estoy, Leonardo, ¿qué quieres que haga contigo? Es como se pone Dios a la disposición de la persona. ¿Podría ponerse Dios a la disposición de la persona? Medio como atrevido parecería ser. Pero ese es el efecto. Pero nosotros hacemos más la 2, que es más fácil que la 1. Pero a nosotros nos hace falta esto. Si es cierto la palabra tuya, Señor, si mi luz va a despuntar como la aurora, si al instante va a venir mi sanidad, si mi justicia me abrirá camino, si la gloria tuya me seguirá, si yo te voy a llamar y tú me vas a responder, si voy a pedir ayuda y tú me dirás aquí estoy, ¿cómo consigo eso? Deletrea amor, dirá Dios. Deletrea amor. Deletrea amor. Déjenme decir lo siguiente. A ver, vamos a ver cómo estamos esto, ¿sí? Por favor, Pelayo Macías y Mayra Erazo. Nosotros tenemos, vengan por favor. Gracias por aceptar, gracias por venir, vengan. Permítame, ¿quién sabe lo que es el COVID? ¿No? ¿Quién ha ido allá al COVID? Sí, las manos bajan, ¿no? Una cosa es saber. Es igual que la Biblia dice, ¿crees tú que hay Dios? Sí, todo el mundo. El diablo también cree que hay Dios y tiembla. Por lo tanto, saber no es suficiente. Saber no es suficiente. Macías y Mayra son padres que tienen niños en el COVID. ¿Estoy bien? Sí. El COVID es un lugar que Dios nos ha dado para
tener a sus hijos que están en las escuelitas de alrededor de la Carolina y que los padres trabajan, se esfuerzan, a veces tienen, a veces no, pero les dejan en el parque de alguna manera. Pero en el parque hay ese lugar que Dios ha permitido tener llamado COVID. Ahí se pueden bañar, se les puede lavar sus ropitas, reciben alimentación, reciben conceptos de valores, se les ayuda a los deberes un poquito. Eso es el COVID. Eso es el COVID. ¿Por qué hacemos eso? Y en verdad, la iglesia genera recursos para ello. Nos haría falta hacer más. Pero una cosa importante es que también a los niños de ahí necesitamos que hablar con los padres, ver cómo están los dos, qué requieren los dos, qué necesitan los dos, qué necesita la familia. Porque es fácil llevar una fundita de pan, papas, maíz, carne, lo que sea. Pero preguntarle a Macías, ¿cómo está Macías? ¿Cómo está su vida? ¿No? Hoy me dice bien, me dice. ¿Cómo está Mayra? ¿Cómo se encuentra su corazón? ¿Cuántas heridas tiene? ¿Eso lo resolvería en un ratito? No, tendría que tener tiempo, tendría que tener amor para con ellos. A ver si se dispara la serotonina. Ahora, quiero pedir a dos familias de aquí que se puedan acercar a ellos con una responsabilidad de no solamente averiguar cómo están ellos como pareja, como padres. ¿Están con trabajo? ¿No están con trabajo? Ellos requieren realmente un arriendo porque no tienen recursos para pagar el arriendo. Por eso digo dos cosas. Por favor, ¿habría dos familias acá que quisieran ayudarle en eso? ¿Habría una familia que quiera decirle, y yo quiero hacer eso? Yo quiero ayudar a averiguar sus vidas, estar con ustedes, bendecirles y que vean lo que es el amor de Jesús. Dos familias. ¿Quisieran hacer? ¿Notan la realidad? ¿Alguien le quiere hacer? Venga. Otra familia. Son dos se requieren. ¿Alguien más? Vengan los dos, vengan. Póngase. Póngase, por efecto, no hay más guantes, póngase usted y abrácenles. Nota la verdad, la triste realidad, que no nos es fácil. Pero si dígame, levantemos una cuota de $5 cada uno para ayudarles a ellos, le juro que lo llenamos. Esto es la cruz. Pero yo sí creo firmemente, mis queridas dos parejas, se ponen de acuerdo y con Mercy y Tamarita, por favor, para hacer, ¿no? La bondad, ¿sí? La paciencia. Yo creo que si ustedes lo hacen bien, la luz de ustedes despuntará como la aurora. Al instante vendrá su sanidad. La justicia de ustedes se abrirán camino y la gloria del Señor les seguirá. Y cuando le llamen al Señor, le dirá, aquí estoy yo para defenderles, para cualquier cosa que les pase. Eso es la realidad de la vida, hermanos. Esas son las circunstancias en que vivimos. Lentos para la misericordia, rápidos para la ira, lentos para la gracia y la bondad. Gracias, mis hermanos queridos. ¿Sí? Ahí se ponen de acuerdo, ¿verdad? Pero ustedes, por favor, me dicen a mí si no cumplen. ¿Me permite el cuadro? Sí. Mercita, no tengo
la tarjetita, Mercita. Si me ayudan con una tarjetita. Quisiera ponerse los guantes. Eso es la vida cristiana, hermano. Sin la forma de cruz no existimos. No existimos, hermanos. No hay vida si no hay la cruz. No existimos, hermanos. Pero mientras me entregan la siguiente lámina, por favor, escuche bien esto. Aquí viene lo impresionante. ¿Qué es la creatividad? ¿Qué es la creatividad? Con la bondad fluye la creatividad, porque si yo me pongo el guante de la bondad, obligadamente tendré gracias. Si yo me pongo, repito, el guante de la bondad, tendré que ser creativo. ¿Qué voy a hacer para generar bienestar, para generar felicidad al otro? ¿Tengo que ser creativo o no? La creatividad, por lo tanto, está vinculada con la bondad. Sin bondad no hay creatividad. Empresarios, dueños de empresa, que a veces dicen, se rascan la cabeza, no sé cómo hacer crecer mi negocio. Sean bondadosos. Porque la serotonina ayuda también a tener habilidad mental. Y el despliegue de la bondad permite que se dispare la sensibilidad de cómo realmente tener buenas ideas para ser creativos. La creatividad optimiza la bondad. Optimiza la bondad, hermanos. Escuche bien esto. El mejor emprendimiento, la mejor innovación se genera con la bondad. Qué bueno que se hable de innovación, de emprendimientos. Pero la mejor innovación, repito, el mejor emprendimiento se genera a través de la bondad, hermano querido. Lo mejor de un valor agregado es la bondad. Por eso se puede hacer cualquier cosa, inclusive a nivel de gobierno, pero jamás producirá lo que el Espíritu Santo hace. Se va a cerrar la casa de Daniel y se va a entregar la casa al gobierno. Y en esta carta que voy a escribir al señor presidente, le indicaré todo lo que Dios ha permitido hacer en el tiempo en que se nos dieron la casa. Pero hemos visto que no estamos funcionando como deberíamos funcionar. Primero porque realmente nos exige el gobierno enormes recursos económicos que nosotros no tenemos. Cristian, un muchacho que 3 años está ya en la casa de Daniel, tuvo una enfermedad, no me acuerdo el nombre, es muy difícil de decirlo. Se empezó a deteriorar. Se deformó su cuerpito inclusive. Se llegó a detectarle que tiene el 85% de deficiencia. 85%. Pedimos al gobierno que por favor nos ayude por efecto de que no podríamos en nuestras condiciones atender a una persona así. El juez daba su dictamen de que sea entregado a otra organización y nadie lo recibía. Nadie lo querría recibir. Yo le quiero decir al señor presidente de la República, esto es la realidad, señor presidente. O nos reciba la casa o tome una decisión de un sistema de ayuda diferente. Porque una cosa es, hermanos, solamente dar de comer o dar de vestir. Otra cosa es tratar la vida de la gente. Otra cosa es tratar la vida de la gente, hermano.
Y el gobierno nunca podrá ni estará en condiciones de hacerlo. Pero lo mejor de un valor agregado es la bondad. Déjenme terminar con una ilustración. Yo no sé béisbol, ni tampoco en el país, el Ecuador, se juega mucho béisbol. Pero voy a explicar un poco lo que es el béisbol para que se entienda la ilustración. En el béisbol hay 2 equipos, de 9 cada uno. Y en el béisbol no hay empates. O se pierde o se gana. Cuando entra el bateador tiene que recibir la bola del equipo contrario. Y tiene que golpear de tal manera que se vaya lo más lejos posible. Y hay 4 bases. La base 1, la base 2, la base 3, la base 4 y llega a la meta. Cuando el bateador dispara la bola que ha dado del equipo contrario, el equipo contrario tiene que agarrar donde agarró la bola, y hay unas personas que le llaman jardineros. El jardinero, supongamos, yo soy el jardinero de mi equipo contrario al que batió, y tengo que coger la pelota y lanzarle cerca de la base de tal manera que el otro no pueda llegar, y hace un punto cuando termina las 4 bases. Más o menos así es el béisbol. En Nueva York hay una escuela de niños discapacitados. Real lo que les voy a contar. Esta escuela decidió hacer un programa especial para levantar fondos. Yo digo muchas veces, para mí es un problema realmente, hermanos, del cierre de la Casa Daniel. Pero quiero hacerlo así por efecto de lograr entrevistarme con el señor presidente de la República. Era una reunión especial para levantar fondos, y la directiva de la escuela deciden llamarle a un padre de familia, que era padre de familia de un hijo especial llamado Saya. Saya no podía realmente moverse muy bien, caminaba como a veces caminan las personas que tienen esas dificultades. No podía guardar un poco en su cabeza datos. Era un niño especial. Viene el padre, acepta y se presenta ante todos los invitados de la escuela. Y les dice, con su hijo acá, quiero preguntarles, ¿dónde está la perfección de Dios en mi hijo Saya? ¿No es que Dios es perfecto y hace las cosas perfectas? ¿Dónde está la perfección en mi hijo Saya? ¿Cómo reaccionarían ustedes? Todos quedaron impactados. Yo les voy a decir dónde está la perfección de Dios en mi hijo Saya. Yo estaba, dice, con mi hijo recorriendo un parque de Nueva York. Ahí son parques enormes. Y se encontró en el parque un grupo de jóvenes de edad similar a Saya jugando béisbol. Saya dice, papá, ¿crees que me permitirían jugar con ellos? ¿Qué cree que el padre? No sé, hijo, voy a preguntar. Se acerca al equipo y le dice, ¿podrían ustedes hacerle jugar a mi hijo Saya? Y le explica lo que es su hijo Saya. Los jugadores se ponen de acuerdo y dicen sí, porque la bondad es contagiosa. ¿La bondad es qué? La bondad es contagiosa. Dice, ven Saya a jugar. ¿Y creen qué pasó con Saya? Se llenó su cara de esplendor. Voy a ser parte, porque todo ser humano necesita estar conectado. Cuando un ser humano no está conectado con una comunidad, se enferma, se siente mal, se siente indeseable. Saya se llenó de emoción. Soy parte del equipo. Y le hicieron sentar esperando que le llegue el turno. El partido se dio.
Un punto para un equipo, otro punto para el otro equipo, y estaba ya un punto de decisión. Recuerden, no hay empates en el béisbol, o se pierde o se gana. Le tocaba jugar al equipo que le tomaron a Asaya, y el grupo decide darle a Asaya para que haga el bateo, porque la bondad es contagiosa. Y Asaya entra un poco así moviéndose, y ni siquiera podía coger el bate. No podía coger el bate, no sabía cómo coger el bate. Y el otro, del otro equipo, entendió, porque la bondad es contagiosa, le lanza con suavidad la bola. Y claro, no le llegó, se cayó. Tenía otra segunda oportunidad. Del equipo de Asaya sale otro joven y le abraza a Asaya. Le dice: yo te voy a ayudar, porque la bondad es. Y empiezan a cogerle los dos del bate. Y el otro entendió muy bien el asunto y le lanza con cuidado. Y le logran realmente darle un golpe. Pero ese golpe, ¿dónde fue a parar? A las mismas manos del que le lanzó la pelota. Corre Asaya a la primera base. Corre Asaya a la primera base. Y Asaya se movía con dificultades, con su rostro lleno de felicidad. Y el otro agarró la pelota. Podía lanzarlo fácilmente a la primera base y no lo hizo. Y lo lanzó muy alto, muy alto. El jardinero fue corriendo a cogerlo y vio que llegaba Asaya ahí. Llegó a la primera base. Luego él se dio cuenta y le lanzó el jardinero otro más lejos todavía. Corre Asaya a la segunda base. Corre Asaya a la segunda base. Corre Asaya a la tercera base. Y toda la gente se emocionaba, porque la bondad es. Y llega a la meta, y los 9 del un equipo y los 9 del otro equipo le agarran a Asaya y le levantan y le dicen: eres tú nuestro campeón. ¿Cómo cree que se sentía Asaya? ¿Y cómo cree que se sentían los 18, perdón? El padre, luego de explicar esto, con lágrimas en los ojos, dice: la perfección de Dios en Asaya es la reacción que los otros hacen con mi hijo Asaya. Y esos 18 muchachos hallaron la perfección de Dios. Hay muchos Asayas en la vida, hermano. Hay muchos Asayas en la vida. El marido puede ser un Asaya. La mujer, la esposa, puede ser un Asaya. El hijo puede ser un Asaya, que puede haberse ido del camino o entrado en algún vicio. ¿Dónde está su Asaya? Digo yo. ¿Dónde está su Asaya? Y vieron el efecto cuando pedí. No había equipo. No había equipo. ¿Cómo quiere Dios la vida nuestra? Que caminemos en forma de cruz, que nos movilicemos en forma de cruz, que estemos atentos a buscar los Asayas. Porque cuando hallo yo un Asaya, la perfección de Dios me llena a mí. La perfección de Dios me llena a mí cuando encuentro un Asaya en la vida. Eso es el evangelio, hermano querido. Eso es lo que Dios quiere de la vida del creyente. Y como hay tantos Asayas, hay tanto dolor, la bondad genera serotonina y le hace feliz a la persona que genera la bondad, como también serotonina recibe una explosión al que recibe el efecto de la bondad. Vamos a orar. Vamos a buscar el rostro de Dios. Padre, tú hiciste algo maravilloso. La esencia de tu bondad fue tan grande que enviaste a tu Hijo Jesús
a morir en la cruz en mi lugar. Yo era Cesaya, Señor, deforme, pecador, pero la bondad tuya hizo de tal manera que le enviaste a Jesús a morir en la cruz en mi lugar, y con su muerte yo fui redimido y una explosión de gozo y alegría inundó mi ser. Gracias, Jesús, por dar la vida por mí. Y tú me dices, ¿quieres seguir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Quiero morir mi yo, Señor. Aunque busco siempre satisfacer mi yo, quiero hoy morir mi yo, Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Yo estoy muerto. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Señor, dame la capacidad de hacer el bien. Dame no solamente el deseo de hacer el bien, sino la capacidad de hacer el bien. Señor, y en oración, Padre, ahora quiero pedirte, Señor, lo siguiente. Quiero que me vea, hermano querido. Al salir usted va a encontrar una tarjeta. Aquí está un niño de San Diego, el niño 40. Si quiere sentir la perfección de Dios, yo quiero pedirle que usted tome una tarjeta y a través de Mercy, del ministerio, sepa quién es el niño 40. ¿Quién es el Saya que tú me diste, Señor? Y tomar esto. Y va a necesitar tal vez un par de zapatos, pero va a necesitar una carta que usted le escriba a su Saya aquí. Pregunta, ¿quién quiere esta tarjeta? Ese es su Saya, su niño 40. Por favor, no mande solo el par de zapatos. Averigüe quién es ese Saya, qué necesita, qué requiere, cómo acercarme a Saya. Y afuera están todas las tarjetas, hermanos. Vaya usted recogiendo a su Saya. Señor, y en oración te pido, haz un milagro, Señor. Y perdónanos, yo pido perdón a ti como iglesia, porque ha sido más fácil dar cosas que deletrear amor. Con los niños de San Diego, con el COVID, con el ministerio carcelario, ha sido más fácil dar cosas y no tener tiempo para descubrir el problema de sus vidas. Dame un Saya, Señor. Quiero alcanzar tu perfección, levantando, animando, Señor, a tantas personas limitadas en muchos aspectos que requieren de ti. No quiero ver de lejos a Saya. Quiero ser como ese compañero que se acercó y puso las manos y batió junto. Quiero victoriar a Saya. La siguiente base, Saya. Segunda base, tercera base. A la meta, Saya. A la meta, Saya. Permítenos, oh Señor, llenarnos
ante ti hoy, para encontrar, oh Dios, la perfección en ti a través de redimir al perdido, ayudar al necesitado, denunciar lo que es injusto. Gracias, Señor, de todo corazón. Y permite, oh Dios, que a nuestro alrededor también encontremos a los ayas que necesitan el guante de bondad y de paciencia. Te adoramos con todo el corazón, Señor, y en el nombre de Jesús te damos gloria, honra y honor a ti. Amén. Vamos a ponernos de pie, ¿sí? Vamos a cantar y terminar alabándole al Señor. La cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria. Se cubrirá como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de su gloria. Se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria. Se cubrirá como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de su gloria. Se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor, será llena la tierra de su gloria. Se cubrirá como las aguas cubren la mar. Avívame, avívame con tu espíritu. Avívame, avívame como las aguas cubren la mar. Será llena la tierra y será llena la tierra de su gloria. Se cubrirá como las aguas cubren la mar. Avívame, avívame con tu espíritu. Oh no, avívame, avívame como las aguas cubren la mar. Amén. Que tengan muy buena semana, hermanos. Que Dios les bendiga.